las sesiones de esta tarde, y ahora vamos a empezar un ciclo nuevo sobre la preparación al matrimonio. Esta va a ser la primera sesión de ese ciclo que continuará mañana, y tenemos la inmensa suerte, diría yo, de contar con un especialista como es el doctor Fernando Sarrais Oteo, que ha tenido la gentileza de venir aquí a acompañarnos y a pronunciar esta conferencia. Me han insistido en ser muy breve, pero creo que por justicia es necesario decir alguna cosa del currículum del doctor Fernando Sarrais. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, es especialista en psiquiatría, es colaborador y consultor clínico del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Clínica Universidad de Navarra. También da clase aquí, es profesor de Psicopatología de la Educación y de Psicología Social en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido investigador clínico en la Universidad de Ottawa. Bueno, y sobre todo a mí me gustaría decirles que es un prolífico escritor. Yo les recomiendo algunos de sus libros porque son deliciosos. En concreto, Aprendiendo a Vivir, El Descanso, delicioso, ya se lo advierto, y quizá un libro que les puede servir para aquello de lo que va a hablar hoy, Madurez Psicofísica y Felicidad, psicológica, no psicofísica. Bueno, pues sin más, le cedo la palabra para que podamos gozar de su conferencia. Gracias. Voy a empezar por la última pregunta que han dicho, y es el tema de la división en el matrimonio por la parte de los hijos. Tendré que acercarme. La otra vez me acuerdo que tuve que estar así todo el rato. Así. Entonces, la última pregunta que han hecho, la división en el matrimonio por los hijos. Las divisiones siempre tienen que ver por... hay una tensión entre dos cosas. Y en el ser humano también existe una tensión que tiene que ver con la madurez, que es la tensión entre el corazón y la cabeza. El corazón y la cabeza. Y a veces la madre tiene más cariño, se mueve por el corazón, y el padre por la cabeza, entonces es cuando llega la división. Pero eso pasa en el propio individuo. ¿Cuántas veces yo digo a los estudiantes saben que tienen que estudiar, quieren estudiar, pero no estudian? Entonces, sabiendo con la razón y queriendo con la voluntad, no estudian. ¿Por qué? Porque está el corazón, no me apetece, estoy enamorado y no puedo pensar otra cosa, o odio esta asignatura, o es que cada vez que empiezo a leer y no entiendo nada, es que me pongo... Es que no entiendo nada, no sé qué, me siento inútil, me siento tonto, me siento fatal, todo lo dejo y ahora me siento mal. Porque es que lo normal es sentirse frustrado cuando uno está leyendo y no entiende nada al principio. Y es que hay que tener tolerancia a la frustración para no entender nada y llevarlo bien, ¿no? Y seguir leyéndolo otra vez, preguntando otra vez hasta que se entiende. Entonces, esa tensión entre cabeza y corazón, entre afectividad, razón y voluntad, también se da en los matrimonios. Es decir, a veces el padre actúa con la cabeza y la madre actúa con el corazón, y entonces hay tensión, hay división. Entonces hay que intentar tener una unidad interna, personal, para tener una unidad en el matrimonio. Si los dos esposos tienen un equilibrio entre cabeza y corazón, es más fácil que tengan un equilibrio en el matrimonio. Si no, la manipulación emocional que provocan los niños, porque los niños son muy listos, y están continuamente retando. Ya desde el principio empiezan a llorar y la madre le coge y ya se cae. Lo dejan y vuelve a llorar y otra vez la madre le coge y ya te está chantajeando, es decir, ya manda al niño. Entonces, claro, es que me da una pena, es que me da una pena. Entonces la madre actúa con pena, pero claro, pena no es la razón. Y entonces el padre dice, déjale, ¿no ves que le vas a acostumbrar? Es que me da una pena. Y el padre dice, que le dejes, ¿no ves que lo vas a...? Entonces ya hay división. ¿Por qué? Porque la madre actúa con pena y el padre con la cabeza dice, es que lo vas a echar a perder, que lo vas a... Entonces, a ver si nos ponemos de acuerdo nosotros mismos dentro de nuestra cabeza, nuestra persona, entre cabeza y corazón, para que luego esa unidad se lleve a la unidad del matrimonio. Porque cuando una persona está mal y va a estar con los amigos están mal, porque lleva su malestar. Cuando una persona es nerviosa, muy nerviosa, la gente dice, oye, pues estate tranquilo, me estás poniendo nervioso, es que le pones un nervio, se transmiten los nervios. Es decir, que uno lleva los nervios a la relación con los amigos, lleva los nervios al matrimonio, y entonces hay que tener un control. ¿Los nervios qué es? Ansiedad, preocupación, miedo, situación emocional. Y entonces ahora empalmo con la introducción que quería decir. Y es explicar un poco brevemente cómo funciona la máquina humana psicológica. Entonces es como un motor, como un avión que tiene dos motores, el de la derecha y el de la izquierda.
voy a decir uno u otro, pero no es que sea por ese orden, pero la derecha vamos a poner, por ejemplo, la cabeza, la razón y la voluntad. La voluntad es lo que mueve. La voluntad mueve en la dirección donde el GPS le dice, y el GPS de la voluntad es la razón. La razón es la que juzga lo que está bien, lo que está mal, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer en cada momento, en cada instante. Entonces la voluntad se adhiere al bien. ¿Cuál es el otro motor? El otro motor es la afectividad, los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo. ¿Dónde mueve la afectividad? Que eso se ve mucho en los jóvenes. ¿Dónde mueve la afectividad? Hacia donde me voy a sentir bien y en dirección contraria donde me voy a sentir mal. Porque lo que interesa es sentirme bien y no sentirme mal. Entonces, tengo que hablar en público. Tengo que quitar el miedo a hablar en público. Pero es que lo paso fatal. Y entonces van al médico y le dicen, oiga, deme algo para hablar en público y no pasarlo mal. Eso de la sociedad actual de aprende idiomas sin esfuerzos, adelgace sin pasar hambre y sea feliz sin sufrir. No se puede ser feliz sin sufrir, hay que sufrir. No se puede ser feliz sin sufrir. Aquí falta algo, ¿verdad? Como los crucigramas, ¿no? ¿Dónde está porque así de entrada parece que eso es masoquismo, ¿no? Lo que falta, el puente, el eslabón perdido que falta aquí es que no se puede ser feliz sin amar. ¿Pero qué pasa cuando se ama? Que se sufre. Si no, que se lo pregunten a los hinchas de Osasuna, lo que están sufriendo, porque han bajado. Yo les digo, pues haceros del Barça, ¿no? Y así no se... Oiga, pero ¿cómo voy a...? Yo no es que quiero hablar... Entonces no te quejes, porque el que ama sufre. ¿Y por qué los padres sufren con sus hijos? Porque les quieren. Yo les digo a los padres, es que mi hijo... Oiga, mire, tiene una muy fácil solución. No les quieran, no quieran a sus hijos, ya verás cómo sufre. Pero ¿cómo le va a querer? Entonces no se queje, porque el que ama sufre. La otra cara de la moneda, el amor es muy bonito y aparece unos sentimientos estupendos, pero la otra cara de la moneda es el sufrimiento. Sufro porque me preocupa, porque no... etcétera, sufro. Entonces hace falta tener una gran capacidad de sufrimiento para poder amar. ¿Qué es lo que está pasando a los jóvenes ahora? Esta mañana o ayer estuve con una chica, ¿no? 21 años, no se había enamorado nunca. Cuando yo creía, por lo menos en mi época, que los adolescentes se enamoraban hasta de las farolas, ¿no? Es decir, que como una chica me mirase ya estoy enamorado, es decir, como de todos, continuamente. Uno continuamente va a estar porque está enamorado de una idea y lo va proyectando continuamente en todas las personas. Nunca se enamora. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo a sufrir. Algunas sí que se han enamorado, pero lo han pasado tan mal, porque pusieron toda la carne en el asador. Yo le digo, demasiada carne pusiste. Y entonces les salió mal, sufrieron, y entonces ya no me vuelvo a enamorar. Bueno, si alguien se enamora de mí, yo le voy a dejar, y si persevera, igual le cojo un poco de cariño. Pero enamorarme, no, porque cuando uno está enamorado, pierde el control, y hace lo que es una esclava, hace lo que le dicen, y entonces te entrega cosas que no tiene que entregar, porque como no puede negarse, porque si se niega tiene miedo a perderlo. Y si lo pierdo, sufriré tanto, no puedo soportarlo. Voy a hacer, con tal de que... Y tengo historias muy tristes, porque tengo historias de una chica estupenda, maravillosa, que se enamora, y entonces el chico, que es un inseguro, no sabe cómo es tan estupenda y tan maravillosa, piensa, yo no me lo merezco, ¿no? Seguro que encontrará a alguien y entonces me dejará. Entonces la empieza a probar. Le va diciendo, bueno, si me quieres, compórtate así, vístete así, actúa así, cuando trates a la gente, no... Y la va cambiando. Y cuando ya la ha cambiado, porque ella ha cedido, si a él le gustaba o no le gustaba esto, pues ella no lo hacía, y si a él le gustaba esto, lo hacía, y a base de hacer, cambia. El que actúa, se cambia. Si actúa uno bien, se hace bueno, y si actúa mal, se hace malo. Si uno miente, se hace mentiroso, si uno roba, se hace ladrón, no solo hace daño a los demás, sino que se hace a sí mismo mal, o bueno. Entonces ella fue cambiando para agradarle a él. Entonces cuando él ya la cambió hasta aquí, dijo, ahora no me gustas. Oye, pero yo he hecho esto... No, es que me gustabas cuando me enamoré. Cuando me enamoré cuando me gustaban, ¿no? Pero oiga, pero yo he hecho lo que tú me has dicho. Yo he cambiado para agradarte. Sí, pero ahora no me gustas. Porque me gustabas cuando me enamoré de ti, que tenías personalidad, que tenías carácter. Ahora te has hecho una esclava, una sierva mía. Has perdido tu personalidad. Pero lo he hecho por cariño. Ya lo siento. Ahora ya no te quiero. Te admiraba cuando me enamoré. Entonces, esto es un caso real, no es falso, pero pasa muchas veces porque cuando uno está enamorado a veces no piensa con la razón. Y ese es el problema de las personas inmaduras. Y no quiero enrollar mucho. La gente habla de madurez, y al final le preguntas a la gente, ¿qué es madurez? Y cada uno dirá algo distinto.
No existe una definición única. Todo el mundo da su definición. Entonces, mi definición, que no es mía, que es... Al final yo me doy cuenta, a veces me llevo unos chascos enormes, ¿no? Porque yo creo que tengo una idea genial, que sé algo, y luego lo acabo leyendo y digo, este tío me ha copiado. Y luego veo que está escrito hace 100 años. Y digo, no me ha podido copiar, he debido copiar yo. Es decir, que al final me doy cuenta de que todo está escrito, ¿no? Pero bueno, en el fondo es una alegría encontrar que hay gente que piensa lo mismo. Es como los de los mítines, que uno va a escuchar al que quiero que dice lo que yo quiero escuchar, ¿no? Entonces, el tema de la madurez. Para mí, la madurez es un equilibrio jerárquico entre cabeza y corazón. Los filósofos han ido diciendo por ahí una armonía del alma, una armonía del alma. Armonía del alma. Armonía es equilibrio, es como bailar acompasados, como tocar todos los instrumentos acompasados y que suena bien, ¿no? Armonía del alma. Entonces, armonía fundamentalmente en cabeza y corazón. Cabeza es razón y voluntad y afectividad. La afectividad es muy importante, mucho más importante en las mujeres. Y les digo a veces a los alumnas, ¿sabéis por qué las mujeres son más afectivas? La gente no sabe porque no piensa, no está acostumbrada a pensar. Oiga, dígamelo usted, que yo estoy acostumbrado a escuchar la televisión, usted cuénteme, dígame las cosas, pero no me haga pensar, ¿no? Es agotador pensar. No, pero piense, ¿por qué las mujeres son más afectivas? Ni hablar. Entonces les doy pistas y le digo, ¿por qué las mujeres tienen pechos? ¿Para ir escotadas? No, para de mamar. Eso es si les toca, ¿no? ¿Por qué tienen caderas anchas? Para ir ajustadas y que los... Pues tiene una cuna, van a tener un niño 9 meses. Están preparadas anatómicamente para ser madres. Luego serán o no serán madres, pero están preparadas Están preparadas fisiológicamente, tienen hormonas y no sé qué, y menstruaciones y todas estas cosas. Tener una hormona para dar leche, para generar leche, la prolactina y tal. El hombre tiene todo eso, pero siempre muy pequeño todo. La prolactina que a veces el hombre sube y puede tener... Bien, entonces, está preparada anatómicamente, está preparada fisiológicamente. ¿Cómo no va a estar preparada psicológicamente? Sería un error de la naturaleza. Tiene que estar preparada psicológicamente para ser madre también. ¿Y cuál es la preparación psicológica? La afectividad. Porque los niños necesitan la leche y el cariño de su madre. Si no, aparece el síndrome de carencia afectiva. Niños que no han recibido cariño y que se pasan la vida mendigando cariño a todo el mundo, agradando a todo el mundo, haciendo lo que la gente para que me quieran. Siendo perfectos para ser valorados, y si me valoran me quieren. Porque si valen, se quieren, si no valen, no se quieren. Si valen, se guardan la caja fuerte porque se quiere, y si no, se guardan la papelera porque no se quiere. Querer y valer están relacionados. Entonces, el tema de la afectividad, más complicada, y por eso las mujeres dicen, aunque el otro día pregunté a mis alumnos quién es más complicado, el hombre o la mujer, y la mayoría me dijo que los hombres. ¿Por qué? Porque había más mujeres en la clase. Porque para la mujer entender al hombre es muy difícil, entonces son complicados. Pero objetivamente, ¿quién es más difícil? Más complicada la mujer. ¿Por qué? Porque es más afectiva, y la afectividad es enormemente colorida, es un colorido enorme. Montones de emociones muy distintas, positivas y negativas, y emociones dos a la vez, amor y odio a la vez, que es la ambivalencia, miedo y atracción, ambivalencias. Entonces la mujer es muchísimo más, es un paisaje lleno de coloridos. El hombre es blanco y negro, es soso, y entonces las mujeres, por eso las mujeres necesitan en la casa adornarla continuamente, ¿no? El hombre, no, las mujeres se vistan todos los días distinto. El hombre puede ir con la misma ropa, salvo que tenga a su mujer que le diga, pero te has puesto otra vez lo mismo. El hombre iría siempre con lo mismo. Que las mujeres no pueden llevar dos días ni los zapatos. Yo tengo una mujer que tiene 150 pares de zapatos y una habitación entera con cajitas de estas de los chinos llenas de zapatos. Bueno, entonces, la mujer es mucho más afectiva y por lo tanto, controlar la afectividad, dominar la afectividad le cuesta mucho más a la mujer. ¿Por qué? Porque si no manda la razón y la voluntad, si no manda la voluntad lo que la razón quiere, mandará la afectividad. Y si manda la afectividad, seremos irracionales. Los padres tienen miedo a la libertad de sus hijos. Y yo digo, mire, no tengan miedo a la libertad de sus hijos. Tengan miedo a la falta de libertad de sus hijos. Porque el mal no está producido por la voluntad libre, que sigue la razón, está producido por la afectividad. Y no solo en los niños, sino en los adultos. ¿Cuántas veces nosotros, aquí adultos, ya maduros, cuántas veces mentimos por miedo? Típico asunto, está uno hablando por teléfono. Los hombres y las mujeres son muy distintos, ¿eh? Los hombres, para
respetar las normas de tráfico, tienen que ponernos multas y quitarnos los puntos. Las mujeres respetan las normas de tráfico para que no me quiten los puntos. No, el hombre necesita comprobarlo, tiene que meter el dedo en la llaga, tiene que comprobar que quite, ¿verdad? Que quita los puntos, ¿no? Y que, entonces, tiene que probarlo. La mujer, para que no me quiten los puntos, voy a ir despacio. Entonces, el hombre va, ya está conduciendo, su mujer al lado, y llama al teléfono y paran. El hombre siempre tiene muchas cosas importantes, seguro que esta llamada es importantísima. Coge el teléfono, empieza a hablar por el teléfono móvil y la Guardia Civil deja el teléfono, le para la Guardia Civil y dice, oye, usted estaba hablando por teléfono. Y él dice, no, me estaba rascando, Y la mujer que está al lado dice, ¿será mentiroso? No sabía que tiene un marido mentiroso. ¿Por qué miente? Porque tiene miedo a la multa. El Guardia Civil le va a poner la multa igual, no se lo va a creer. Entonces multa, va a perder el dinero y además va a perder la honra delante de su mujer porque va a quedar como un mentiroso. Y un mentiroso por miedo a que le pongan la multa. Por lo tanto, ha tratado de huir con la mentira. Por lo tanto, es un cobarde, no ha dado la cara. Y además es un miedica. Entonces, porque se ha dejado llevar del miedo. ¿Y cuántas veces una niña, una chica, bueno, esto es otra anécdota que cuento, pero no sé si la voy a contar, pero muchas veces una chica le dice a su madre, mamá, te odio, ojalá no me hubieses parido y tal. Pero ¿cómo puedes decir eso a tu madre? Es que estaba enfadada, es que cuando yo estoy enfadada, es que digo unas cosas y hago unas cosas, es que no me reconozco a mí, es que soy un monstruo cuando estoy enfadada. ¿Sabes? Porque cuando está enfadado manda la ira, y la ira no es racional, ni es libre. Por eso, de hecho, había una eximente, no sé si han cambiado las leyes, de trastorno mental transitorio. Trastorno mental transitorio es una persona que bajo el efecto de la ira o de los celos, sentimiento de celos, otra situación emocional, ha hecho una barbaridad. Entonces se le ha pasado los celos, se le ha pasado la ira y se da cuenta de la barbaridad que ha hecho. Pues porque en ese momento no manda la razón, no manda la voluntad, manda la afectividad. Entonces aquellas personas que desde pequeñito no están acostumbrados a controlar su afectividad, llega un momento que tienen un monstruo dentro, eso de Mr. Hyde y Dr. Jekyll. Dr. Jekyll es la vida afectiva de las emociones negativas. Las emociones positivas no dificultan el funcionamiento racional libre. Cuando uno tiene alegría, piensa racional perfectamente. Cuando tiene alegría, es libre para actuar libremente. El problema es cuando tiene emociones negativas. Sobre todo la ira, el miedo. El miedo es una eximente. El miedo patológico, el pánico. Hay un miedo que es muy gordo. Y que uno no puede soportarlo. Y tiene que salir corriendo, que se llama pánico. Y están las crisis de pánico o crisis de angustia, que son insoportables. Y eso produce las fobias. Uno tiene fobia cuando está en una situación que le produce tal terror, tal miedo, que tiene que salir corriendo. No puede soportarla. Si lo puede soportar, tiene una fobia, pero mucho menor, porque la fobia, una de las características, es la conducta de evitación. No poder enfrentarse con lo que produce ese miedo. Entonces, el miedo. ¿Cuántas veces una persona no es capaz de hacer una cosa por miedo? Hablar en público, volar en avión, conducir, cualquier cosa. Porque tiene miedo. ¿A qué? ¿A qué se tiene miedo? A que me toque la lotería, a que me alaben, siempre a cosas que me hacen sufrir. Cosas que me van a hacer sufrir. El miedo siempre es miedo a sufrir. Ridículo, vergüenza, enfermedades, dolores físicos, miedo a sufrir. En una sociedad actual en la que es hedonista en Occidente, hedonista, donde el objetivo principal es el placer, Masterchef, la comida, la restauración, los 7 magníficos. Hace 3 semanas en la revista semanal la portada era los 7 magníficos. ¿Quiénes eran? Los 7 magníficos cocineros de España. La repostería, comer, es un placer. El sexo es otro placer. La comodidad. Entonces, si el objetivo es el placer, ¿quién es el enemigo del placer? El sufrimiento. Entonces hay que evitar sufrir. ¿Cómo vamos a aprender a sufrir? ¿Cómo vamos a quitar el miedo a sufrir para ser racionales y libres? La libertad es de la voluntad. Si no nos entrenamos en sufrir. Porque la única manera de quitar el miedo a sufrir es sufriendo. ¿Cómo se quita el miedo a hablar en público? Pues hablando en público. ¿Cómo se quita el miedo al ridículo? Pues haciendo el ridículo. ¿Cómo se quita el miedo a equivocarse? Que hay que premiar en la equivocación. Yo le digo a mis alumnos, hay que tener una visión positiva del error. Hay que premiar el error. ¿Por qué? Es como lo de no se puede ser feliz sin sufrir. Otro truco. Aquí falta un eslabón, ¿no?
Hay que premiar el error porque el error significa me he atrevido a aprender una cosa nueva. Porque si no cometo errores es que estoy haciendo algo que ya sé. Si cometo errores es que no sé hacerlo. Y para aprender tengo que cometer errores. Nadie puede aprender una cosa que no sabe haciéndola bien al principio. Imposible, porque no sabe hacerla. Por lo tanto, viva el error porque supone valentía para aprender una cosa nueva. Entonces, quitar el miedo a sufrir, al error o lo que sea. Y eso hay que quitarlo desde pequeñitos, porque si no cuesta mucho más de mayores. Y si no, se vive con miedo. Hay montones de gente que viven con miedo. Miedos. Y hasta fobias, y hasta pánicos. Miedo. El miedo es el mayor enemigo de la libertad. Y es el mayor obstáculo para la razón. Cuando uno tiene miedo, piensa en función de evitar el miedo. En función del miedo, no en función del bien. Y por tanto no es libre, porque si actúa con miedo no es libre. Hay cantidad de gente que yo le digo, bueno, pero no te das cuenta que tú, cada vez que hay un peligro de sufrir, huyes. ¿Cómo se llama a las personas que cuando van a sufrir huyen? ¿Cómo se llama? Cobardes. Oiga, no me insulte. Yo no he dicho nada, simplemente te estoy preguntando. Tú eres el que te insulta a ti mismo porque estás huyendo. Eres un cobarde. Y si resulta que eres un cobarde porque tienes miedo y tienes muchos miedos, ¿cómo se llama una persona que tiene muchos miedos? Miedica, o miedoso. Por tanto, eres cobarde y miedoso. Oiga, pues mira, a mí esto no me lo había dicho nadie, ¿no? Pues mira, ya es hora que te enteres, ¿no? Porque solo puedes resolver un problema cuando sabes que lo tienes. Por lo tanto, no te autoengañes. Hay mucha gente que se autoengaña. ¿Por qué se autoengaña? Porque no hay peor ciego el que no quiere ver. Y no quiero ver la realidad porque voy a sufrir. Oiga, mire, no quiero ver que tengo un problema porque entonces sufriré. Me sentiré culpable, me sentiré inútil, me sentiré inferior, me sentiré... Y eso es muy desagradable. Por lo tanto, me engaño a mí mismo y luego engaño al mundo y así no sufro. No sufres ahora, pero cuando te des cuenta de que eres un cobarde y me que estás todo el día con miedo, el miedo ya te hace sufrir, ¿no? No se puede ser feliz si uno actúa con las emociones. No se puede ser feliz, porque la felicidad es consecuencia de dos cosas. Te voy a dar la primicia, el ingrediente, la receta de la felicidad. Gratis, no le vamos a cobrar nada después. Dos cosas. Hacer lo que debo porque me da la gana. Lo que debo me lo dice la razón y me da la gana lo hace la libertad, la voluntad libre. ¿Cuál es el mayor obstáculo de eso? Las emociones, la falta de libertad. Hay mucha gente que no tiene libertad, funciona a expensas de la afectividad, por lo tanto no es libre. Y si no hay libertad, no se puede ser feliz. Saber lo que tenemos que hacer es fácil. Desde pequeñito nos dicen los padres, los profesores, el sacerdote, lo que tenemos que hacer. Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué tanta gente buena, que ha tenido tan buena formación, se dedica a emborracharse los fines de semana? ¿Por qué los jóvenes dicen que no se lo pueden pasar bien los fines de semana si no beben como beben? ¿Por qué? Oiga, pues es evidente, ¿no? Yo no lo veo evidente, no lo veo lógico. Pero oiga, pues es así, no se puede pasar bien. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón es la del corazón, como decía el famoso filósofo. Hay que citar a versos, ¿no? Para que el corazón tiene sus razones que ni siquiera la razón conoce. ¿Por qué no se lo pueden pasar bien? Porque tienen inseguridad, se sienten inferiores, siempre hay alguna más guapa, y siempre hay alguno más cachas, y siempre hay alguno más sociable, entonces se siente inferior. Tengo miedo al ridículo, tengo miedo a quedarme sola, me siento mal, tengo vergüenza, otra emoción. Oiga, con todas esas emociones negativas, ¿cómo me lo voy a pasar bien? Estoy agarrotado, la gente que tiene miedo está encogida, asustada, a la defensiva. ¿Cómo me va a pasar bien? Entonces necesito algo que me quite las emociones negativas rápidamente, y eso hace el alcohol. Se acabó el sentimiento de inferioridad, se acabó la timidez, se acabó la inseguridad, todo rápido. Entonces me desinhibo, es decir, las emociones negativas inhiben, la vergüenza inhibe, no puedo preguntar en clase porque el miedo me hace huir, me quitan las emociones negativas y entonces ya puedo ser el que quiero ser. Y entonces me lo paso bien. Entonces es para quitar las emociones negativas, que es mucho más fácil quitarlo con las drogas, con los porros que hacen pasar, el pasotismo de los porros, pasan de todo, ya no sufren. El alcohol, las drogas que producen euforia y que hacen sentirse superior, genial, hablador, chistoso, divertido, valiente. Hay que tener en cuenta que es curioso porque hay muchísima gente con miedo, muchísima gente cobarde en la que no son libres ni siquiera de ser ellos mismos. Pero ahora volveré a esto, no son capaces de ser ellos mismos, son esclavos del miedo. Pero luego van al cine a ver lo que no hay en la realidad. Batman, Spiderman, Superman, todos supergenios. Y digo, ¿todos esos son cobardes? No, son valientes.
son decididos. Los personajes esos son geniales, ¿no? Valientes, audaces y tal, pero luego en la realidad, cobardes y miediscas. Entonces, a ver cuándo bajan los famosos estos personajes a la realidad, a ver cuándo encontramos gente valiente y decida. Entonces son esclavos de sí mismos, decía. Hay gente que por miedo a que le hagan daño, nunca se muestran como son. Siempre aparentan, actúan. Son postizos. Dime de qué presumes, diré que no tienes. En una época, además, que está de moda el nudismo. Si gana la selección, me desnudo delante de las cámaras. Oye, déjanos en paz, ¿no? Ya está. Calendario de los bomberos del pueblo, no sé qué, medio desnudos para conseguir dinero para los pobrecitos de la... Oye, ya está bien, ¿no? Entonces, en un momento de desnudo físico, es cuanto menos desnudo psicológico hay, menos autenticidad, menos sinceridad de vida, menos naturalidad, menos sencillez, ser uno mismo, decir lo que uno piensa, lo que siente, por miedo a que me conozcan por dentro. Hombre, si tú eres... Pues sí, me conozcan, me hagan daño, pero voy a sufrir por la verdad y no voy a sufrir por la mentira, por el miedo, porque si no, estas personas que nunca muestran y que luego aparecen en los matrimonios, problemas de comunicación en el matrimonio. ¿Qué pasa? Que no se hablan en el matrimonio. No hablan de sí mismos. Hablan de los hijos, de las facturas, de las goteras, del carpintero, pero de sí mismos no. Porque claro, como diga, oye Pepito, que sabes que estoy muy cansado, hombre, estoy cansado, ¿qué te crees? ¿Que yo no estoy cansado o qué? ¿Que yo vengo aquí de solcita? Ya no diré nada, porque es claro, esto es cada vez que digo algo, no sé, de mí mismo, es que me dicen, entonces me callo. Entonces tengo miedo que me hagan daño, porque me hacen más daño en la casa del padre que en la casa del enemigo, ¿no? Entonces, claro, que me diga mi marido, que me diga mi mujer, sí, pues, cuando he tratado de decir una cosa y tal, ¿sabes que estoy preocupado? Bueno, pues, ¿qué tontería de preocupar? ¿Pero por qué te preocupas? Pues además soy tonto, estoy preocupado, además soy tonto. Entonces, pues la próxima vez no diré que está preocupado, porque si no me vas a tachar de tonto, ¿verdad? O sea, no puedo hablar, en mi casa no se puede hablar, porque entonces te lanzan los cuchillos terribles. Entonces, al final yo no hablo de mí mismo, hablo del tiempo, como el ascensor, ¿no? Del tiempo, del fútbol y tal, lo que hasta subir al piso, ¿no? Pero no de lo mismo, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? ¿Cómo voy a desnudar delante de mi mujer, ¿no? ¿Quién soy yo? Lo que me gusta y que me apetece. Bien, problema de comunicación, de mostrarse. Y llega un momento que estas personas, por miedo a que le hagan daño, no se muestran nunca. Y llega un momento en que ya no pueden mostrarse, porque han perdido el hábito de ser ellos mismos. Y son esclavos voluntarios, o prisioneros, mejor, prisioneros de ellos mismos por miedo. Entonces no son capaces. Llega un momento en que ya no pueden hablar de sí mismos a nadie. Porque no se atreven. Porque tienen miedo, porque se han perdido la costumbre. Y están encerrados en sí mismos y se sienten solos consigo mismos y con sus penas, porque no son capaces de compartirlas, por miedo a que se te digan que no sé qué, los bantos, etc. Entonces, madurez es aquella persona que funciona plenamente como un ser humano. ¿Y qué es lo más pleno del ser humano? ¿Qué es lo más noble del ser humano? La razón y la libertad. Cuando una persona funciona generalmente, la mayoría de las veces, porque tampoco somos perfectos, con la razón y la libertad, es maduro. ¿Quién supone eso? La afectividad. Aquellas personas que son como niños, que cogen rabietas. Hay gente de 50 años, miedicas, temerosos, irascibles, que se enfadan por cualquier cosa y que actúan en fruto del enfado, o que actúan por otras emociones negativas que son las que dificultan. Por ejemplo, la envidia, los celos. El sentimiento de celos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo celos? Porque tengo miedo que la persona que quiero me deje y sufra. Pues muy bien, sufriré. Pero si ella es feliz, pues que sea feliz. ¿Por qué hay tensiones en el matrimonio con los hijos? Porque es que quiero que mi hijo me quiera a mí, más que a mi mujer. O hay tensión, es decir, qué gusto es cuando el hijo tiene preferencia por su padre, ¿no? O la hija tiene preferencia por su padre y la hija siempre ahí aliados, mírales, qué juntitos, siempre, ¿cómo se entienden, no? Y claro, yo luego soy la mala, ¿no? La mala, la que tiene que exigirle que estudie, ¿no? Qué bonito, mi marido llega allí y con mi hija y tal, y le harán chuchones y tal, y luego yo tengo que ser la mala, venga a estudiar y hacer esa cosa, ¿no? Pero ya estoy cansada de hacer la mala, Estoy cansada, que hagan el de malo, porque que es muy bonito que se lleve y que se lo pase bien y que se sienta bien con su hija, ¿no? Yo tengo que hacer la mala, ¿no? Pues no me da la gana. Bueno, pues igual tienes que hacer la mala, tienes que pasarlo, pero pues acepta ser la mala y acepta que tu hija te va a querer menos porque eres la mala, pero si no se trata de que te quiera menos a ti y que tú seas, sino que ella sea feliz, porque el problema es que a veces interesa más que me quieran
que sean felices los hijos. Y para que sean felices tienen que tener control de sus emociones. Tienen que enseñarles a controlar la ira, los miedos. Pero niño, mamá, que tengo miedo, vete tú. Y tú pierdes. No, hijo mío, no. Dile a papá tal, ¿por qué no le dices a papá? No, dile tú. No, pues que a mí ya sabes. No, dile tú, da la cara, ¿no? Porque claro, si no, los papás van a papá, que tengo un profesor que es muy exigente, ¿por qué no vas a hablar con él y le dices? Es tu profesor, ¿no? Tú eres alumno, habla tú, sácate la castaña del fuego, ¿no? Oye, pero es que yo no me atrevo y tal. Pues ya lo siento. Sufre las consecuencias de ser un cobarde, o de ser un miedica, o de tener vergüenza. Para que te des cuenta de la recompensa. Porque claro, si te sacan siempre las castañas los papás, pues nunca darán la cara ante el miedo, la vergüenza, etcétera, ¿no? Es curioso porque, es decir, que funcionar con las emociones negativas, sentimiento de inferioridad, inseguridad, sentimiento de frustración, ira, miedo, vergüenza, sentimiento de fracaso, sentimiento de inutilidad, sentimiento de envidia. ¿Cuántas veces por envidia somos capaces de criticar a una persona o decir cosas que no son verdad, difamarlas por envidia? Eso no es lógico, eso no es racional. Es que la envidia te quita la razón, no funcionas con la razón. Entonces, las personas que habitualmente funcionan con emociones negativas no son maduros, porque no funcionan con la razón y son inestables, cambiantes, porque cuando se les pasa la ira son otros. Esas personas que son tremendamente cambiantes en su conducta, son cambiantes por sus emociones cambiantes y las cambia el mundo. Porque las emociones negativas las provoca el mundo. No hay celos si yo estoy con mi mujer y con mi marido y no hay nadie presente. Hay celos cuando yo estoy con mi mujer y mi mujer mira a otro. Si no viene el otro, si no aparece el otro, no habría celos, ¿eh? O envidia, si no aparece alguien con un iPad nuevo o con un coche nuevo, no hay envidia. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y por lo tanto, hay envidia cuando yo veo a un tío, ¡uy, qué coche tiene!, ¿no? Y yo no tengo, ¿no? Y además me avergüenzo de ir con este coche viejo ya 10 años y tal. ¡Oh, qué vergüenza! ¿No? ¿Qué van a decir de mí? Pues dirán lo que les dé la gana, son libres. Tú también eres libre de ser con este coche. No. Yo me lo paso, me siento muy mal, no voy a coger el coche. Pues funcionas con el sentimiento. Si uno hace las cosas para sentirse bien o para sentirse mal en contra de la razón, no funciona con la razón. No es libre y no es maduro. Y tiene el riesgo de ser enfermo mental. Porque las patologías psiquiátricas más frecuentes son la patología neurótica. Eres un neurótico, eres una neurótica. ¿A quién se le dice eso? A una persona que funciona con la afectividad, que se enfada, que no sé qué, que se pica por cualquier cosa, que es susceptible, porque es súper sensible y no me tratas bien. Hay gente que tendría que ir con una camiseta blanca diciendo una vez que de esas que ponga muy frágil, cuidado, me afecta a las cosas. Para que la gente le trate bien, porque son unos enfados, porque se ponen, ya se callan, ya no habla, porque está enfadado, se pone triste, se pone a llorar, digo, chico, es más para las mujeres. Entonces, no se puede ser lógico con una persona, no se le puede decir nada porque todo le afecta. Y entonces uno se calla, como no se calla no le puede ayudar, porque si no le dicen dónde están los errores, porque entonces se desanima y me quiero morir. ¿Por qué te quieres morir? Porque estoy sufriendo. Ah, claro, lo que quieres es huir a través de la muerte, eres un cobarde, ¿no? Pues sí, te morirás siendo un cobarde, porque eso es una huida, igual que el que huye por las drogas o por el alcohol, de muchas mujeres que acuden por las tardes a las cervezas porque están frustradas. Sentimiento de frustración, sentimiento de insatisfacción, sentimiento de vacío afectivo. Pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que nos toca, ¿eh? Pero hay que aprender a tolerarlo, antes se llamaba resignación cristiana, después se llamó tolerancia a la frustración y ahora se llama resiliencia, que viene de la palabra resilience, inglesa, de resistencia, capacidad de recuperación, y eso hay que entrenarse para poder ser racional y libre. Si no, claro, una persona que fundamenta su matrimonio porque está enamorado y solo por el sentimiento, pues cuando se le pasa el sentimiento se acabó, porque es que hay gente que funciona por la afectividad. Yo tenía una paciente que venía y estaba enamorada y feliz y tal, y al cabo de 6 meses venía súper hundida porque el marido, la pareja y tal, hacía feliz y todo estaba desengañada y todo sufriendo. Lo deja y al cabo de otro tiempo venía otra vez feliz porque se había enamorado otra vez, y así varias veces, hasta que le dije, oiga, mire, ¿no se da cuenta usted que esto es una montaña rusa que pasa de estar enamorada a estar frustrada por que ningún hombre le satisface y tal? ¿Por qué no se toma un año sabático, no? Un año sabático de enamoramiento. Y me dice, oye, usted es que no sabe lo que es levantarse por la mañana enamorada y arreglarse para agradar al que tienes. Es como estar high, ¿no? Bajo el efecto de la droga. Y ya luego me di cuenta de lo que estaba es enamorada de estar enamorada. Que lo que quería es estar enamorada. Pero claro, uno no está enamorado con cualquier. Necesita a alguien
que le provoque ese sentimiento, ¿no? Pero le da igual luego quién sea, lo que necesita es alguien que le provoque el sentimiento de estar enamorado, porque usted no sabe lo que es estar enamorado, levantarse por la mañana y estar enamorado. Sí, pero ya sabe que eso es afectividad, y eso se pasa, ¿no? Es mucho mejor querer, amar, que es de la voluntad. Las madres no están enamoradas de sus hijos, se levantan, le ponen el desayuno, porque les quieren. Y lo importante es querer, y querer hace falta querer. Hoy en día, en que hay una idealización de la afectividad, y hay una especie de marginación de la voluntad, yo hablo de la voluntad, y la gente dice, es que eso va a ser voluntarismo. El voluntarismo es una patología de la voluntad, provocado por la afectividad. Porque claro, ¿por qué uno se empeña en una cosa que no tiene sentido? Pero si no es lógico, no te empeñes, que no hay nada que hacer, pero no te das cuenta. Tú, sí, me doy cuenta, pero no puedo, ¿no? ¿Por qué? Porque no soportaría fracasar, porque no soportaría el ridículo de decir basta, porque me voy a sentir mal, porque no quiero sentirme mal. Por eso sigo empeñado en voluntarismo. La patología del voluntarismo es patología de la afectividad. Y también otra patología del pensamiento, la obsesividad. ¿Con qué uno se obsesiona? Con lo que le da miedo. Voy a suspender los exámenes. Déjate, la olvida de los exámenes. ¿Cómo no olvidar los exámenes? En el fondo porque tiene miedo a suspender. El día que se le pasa el miedo deja de estar obsesivo. O sea, lo que sea una patología neurológica como ella. Y la gente se obsesiona con lo que le preocupa. La preocupación. Hay gente que piensa que preocuparse es de gente responsable. Pero ser preocupón no suena muy positivo. Y preocuparse, de hecho, preocuparse es el síntoma capital de una enfermedad psiquiátrica que se llama trastorno de ansiedad generalizada. Es decir, una persona que está siempre ansiosa, que antiguamente se llamaba estado de ansiedad, y que en el lenguaje vulgar se llama ser nervioso, ser un ansioso. Pues worriness es el síntoma capital de esta enfermedad. Siempre preocupado. Y el día que no están preocupados, se preocupan de, no estoy preocupado, me estoy echando a perder, esto va mal. Entonces se preocupan de que no están preocupados, pero tienen que estar preocupados. Entonces, ¿cuál sería la palabra correcta? Sentir preocupación es negativa. ¿Y por qué la gente se preocupa? Porque tiene miedo a que ocurran cosas que me van a hacer sufrir. Nadie se preocupa de que va a tocar la lotería. Nadie se preocupa de que va a sacar una matrícula. Se preocupa de que vayan a ocurrir cosas que me van a hacer sufrir. Por lo tanto, es miedo, una aversión del miedo a sufrir. Igual que la vergüenza. La vergüenza es otra forma de miedo. Vergüenza es, tengo miedo a hacer el ridículo, a equivocarme y que la gente se ría de mí y lo pase mal. Si no hubiese espectadores, no tendría vergüenza de decir una cosa. Si no hay nadie aquí, yo podría decir tonterías. No tengo vergüenza. Hay gente que canta cuando nadie te presenta, pero cuando hay presentes calla, ¿no? Pues porque tengo miedo a que van a pensar, que van a decir, no me van a querer. Y si no me van a querer, voy a sufrir. Porque esa preocupación que tiene todo el mundo de que me valoren, es porque si no me valoran no me quieren. Y si no me quieren voy a sufrir, porque necesitamos que nos quieran. Todos necesitamos querer, como el comer. El problema es cuando una persona necesita excesivamente el cariño de los demás. Y hace cosas por miedo a que no le quieran o que le dejen de querer, que no son racionales. Funcionan con el miedo a que no me quieran o que me dejen de querer. Entonces ese miedo ya no es racional. Entonces, es importante que desde siempre, desde pequeños, los niños aprendan a sufrir, porque uno de los mayores enemigos de lo que más provoca miedo, preocupación, etc. Entonces, ¿cuál es la palabra correcta de la preocupación? Que me olvidaba. ¿Cuál es la palabra correcta de una persona responsable? La ocupación. Ocuparte de lo que tienes que hacer. Y olvídate del resultado. Yo le digo a mis estudiantes, ¿tú que eres estudiante o probante? Y todos me dicen, estudiante. Pues estudia todos los días, entre clases estudio 8 horas y olvídate de los exámenes. Yo no he visto ningún problema en ningún universitario, porque para llegar a la universidad hay que tener un mínimo de inteligencia, que tenga problemas en los exámenes y estudia todos los días entre clase y estudio 8 horas. Ningún problema. Tienen problemas los que estudian el último mes, la última semana, pero los que estudian, ninguno. Por lo tanto, si eres estudiante, estudia todos los días. Eso es lo que tienes que hacer. Y olvídate de los exámenes. Estudia. Haz lo que tienes que hacer. Ocúpate de lo que tienes que hacer. Y olvídate si saldrá bien, no saldrá bien. Si saldrá ya o no saldrá ya. O es que esto de tener cosas pendientes, qué agobio, ¿no? Tener cosas pendientes, ¿no sabe usted? Qué alivio. Tachar, ya está hecho. Está tan alivio que me pongo más cosas yo todos los días para luego tachar. Yo me amargo poniéndome cosas pendientes, pero no para tachar. Es una cosa increíble, ¿no? Porque, qué liberación, ¿no? De la sensación de tener cosas pendientes, de estar en falta, de miedo a no cumplir, ¿no? Entonces hay que ocuparse de lo que hay que ocuparse, pero no preocuparse. Y eso requiere quitar el miedo
a que ocurran cosas que no me van a gustar, a tener cosas pendientes y estar incómodo, a que salga mal y haya que volver a empezar, a que no le guste a la gente y piensen que soy un subnormal o que son... Pues muy bien, ¿qué vamos a hacer? Se sufre. Pero más se sufre cuando uno se enfada, se pone triste, se queja y se lamenta. Porque aprender a sufrir, para quitar el miedo a sufrir y poder ser racional y libre, significa sufrir poniendo buena cara. A buena cara al mal tiempo, dice el refrán. O al mal tiempo buena cara. ¿Qué significa? No quejas, no lamentos, victimismo. Siempre hay gente que va por la vida dando pena. Joder, ¿sabes lo que me ha pasado? Me han puesto la muerte. Y además es injusto porque solo está medio minuto. Sí, donde los paralíticos, sí, pero solo medio minuto, ¿no? Pero oye, entonces dando pena. ¿Y sabes lo que me ha pasado? Todo el día dando pena. Porque por lo menos si sienten pena, sienten algo por mí, ¿no? Lo peor es, no hay peor aprecio que no aprecio, que hay indiferencia. Como no van a querer, por lo menos que tengan pena, ¿no? Entonces, victimismo, la pena es el victimismo. Quejas, lamentos, enfados y tristezas. Cuando una persona sufre y se enfada, sufre doblemente. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona se enfada? Porque está frustrado, porque sufre. Porque cuando se sufre se está frustrado, sentimiento de frustración. Y el sentimiento de frustración produce ira. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene ira? ¿Qué suele pasar? Que se pone violento, Las mujeres con la lengua y despellejan a la gente. Y los hombres con el puño o con lo que sea. Entonces, ¿qué pasa cuando se enfada? Que se pone violento. ¿Y qué se siente, salvo que se sea un psicópata cuando uno ha sido violento? Generalmente con el que más quiere, porque lo pagan los que más quieren. ¿Cómo se siente? Culpable. Entonces uno se siente todavía peor, porque el sentimiento de culpa también es malo. Esto de sentirse culpable es una cosa muy desagradable. Por eso habría que quitar los mandamientos, porque sobre todo los que no cumplo, para no sentirme culpable. Poco a poco voy quitando. El primero que no cumplo, lo quito. Luego, al final, me quedo sin mandamiento, porque voy quitando todos los que no cumplo, para no sentirme culpable. O si no, echar la culpa a alguien. Ha empezado ella primero. Primero ha empezado ella. Que no me hubiese dicho, que no empiece. Y así yo no me pondré así. Entonces uno por otro la casa sin barres. Porque todo el mundo se echa la culpa porque no aceptan de si es verdad. Es verdad. Me ha tratado mal y yo me he enfadado y le he tratado mal. Pero eso lo hace cualquiera. Cualquiera. Cuando le tratan mal, se enfada y trata mal. Lo que tiene mérito es que me traten mal y yo tratarle bien. ¿Cómo se sentirá el que me ha tratado mal si yo le trato bien? Sentirá fatal. Porque verá la diferencia. Pero en cambio, si me tratan mal y yo le trato mal, digo, mal tengo mucho sobre todo. Y ya se sabe que esto. Yo no me siento mal. Pero claro, si yo soy el malo y el otro es el bueno, uno se siente muy mal, ¿no? Se siente inferior. Entonces, ¿qué hará la próxima vez? No portarse mal, para no sentirse mal. En cambio, si se porta mal y yo me porto mal, no se siente mal, porque pero entonces lo seguirá haciendo. Y seguirá haciendo daño a todo el mundo. Pero hace falta tener un control de uno mismo para cuando me traten mal, yo no enfadarme y no tratarle mal a la gente. Porque si ellos me tratan mal y son malos, y yo les trato mal, me hacen malo a mí, porque me hacen igual que ellos. Y yo no quiero ser malo. No quiero que los demás, no quiero que el mundo me haga como el mundo quiere que sea. Mal de todos, vamos a fumar como los jóvenes, ¿no? A veces le digo a los padres, mira, cuando os enteréis que vuestro hijo ha hecho una cosa que no os gusta, ha fumado un porro, pregúntale por qué. Nada de preguntarle, que va a estar un mes sin salir. No, pregúntale por qué. Entonces, pero que a mí me da igual por qué lo ha hecho. No es lo mismo. Entonces pregúntale, porque es un chaval bueno, tiene buena formación. ¿Por qué? ¿Por qué hacen los jóvenes eso? Por miedo a que les digan que son, carcas o estrechos o lo que quieras, ¿no? Por miedo a que los demás les traten de diferentes, de fascistas o lo que sea, ¿no? Entonces por miedo, ceden y hacen lo mismo que hacen los demás. Y así, entonces, pero es que, papá, estaban todos y me daba vergüenza y tenían miedo de que me tacharan. Dice, mira, pues lo que me duele, hijo mío, no es que te hayas fumado un porro. Lo que me duele es tener un hijo cobarde y miediza. Porque eso sí que no me gustaría. Entonces, cuando a un hijo le dices que eres un cobarde, como son idealistas, pues yo no voy a, la próxima vez voy a dar la cara. Y no fumar un porro para dar la cara. No por miedo a que su padre le castigue con un porro, sino porque su padre le ha dicho que eso es cobarde y ser médica. Y yo no quiero, los jóvenes quieren ser idealistas, quieren ser perfectos. Y por lo tanto no aceptarán. La próxima vez dan la cara y no fumarán el porro. Entonces, es importante saber que la gente muchas veces hace cosas malas por las emociones negativas, por el miedo, por la vergüenza. ¿Cuántas veces una persona, y ya termino, va llegando tarde a una reunión muy importante? ¿Y qué va pensando?
No un niño, que son inmaduros, pues son niños. Un adulto, muy adulto. ¿Qué va pensando? Una excusa. Y si no tiene una excusa, y si no tiene una excusa, ¿qué va pensando? Una mentira. Pero que esté bien pillada, ¿no? Porque claro, pero ¿cómo puedes? Tenemos miedo porque el follón que se puede armar, pero no te das cuenta que vas a estar dispuesto a mentir, a que la razón que busca la verdad busque una mentira, pero muy lógica, por el miedo a sufrir las consecuencias. No te das cuenta que estás pervirtiendo la razón, que su sentido normal es buscar la verdad, y lo que estás obligándola por el miedo a que busque una mentira. No puede ser. ¿No ves que te estás haciendo mentiroso? Te estás haciendo un cobarde. No puede ser. Entonces hay que mostrarle a la gente joven eso, ¿no? El ideal de sufrir por la verdad, de ser valientes. No solo ir a ver películas de valientes, Superman, Spiderman, sino ser valientes, ¿eh? No solo ser admiradores de los valientes, sino ser un valiente, y quitar los miedos. Hay gente que va por la vida con una mochila enorme de miedos. ¿Por qué va con una mochila de miedos? Porque cada vez que tiene una cosa miedo, huye. Si tengo miedo a hablar en público y no hablo en público, ¿qué pasa con el miedo a hablar en público? Que se queda en mi chepa. Y si tengo miedo al ridículo, pues ¿qué hago? Pues no opinar nunca, no decir mi opinión, y así no hago el ridículo. Y entonces, ¿qué pasa con el miedo al ridículo? Que seguirá en mi mochila. Entonces iré echando miedos a mi mochila, iré aplastado por el miedo y no podré ser libre. Entonces yo no sé si me he complicado un poco, pero la idea es: cualquier relación humana, de amistad, de noviazgo, de matrimonio, basado fundamentalmente en las emociones, es una relación inmadura. Porque lo que es maduro es la razón y la voluntad libre. El amor, que es el acto de la voluntad, y la razón, que dice que es bueno, y que es bueno. Y todo es lo que decía antes, que no acabo de decirlo, en este momento en que la afectividad es el ideal, sentirse bien, tener emociones positivas, sensaciones y emociones positivas. Y cuando desaparece, entonces voy. Mientras me sienta feliz con mi mujer, pues seguiré. El día que empiece a sufrir y me sienta mal, la dejaré. Y si me siento mejor con otra, pues me iré con otra, porque lo que manda es el sentimiento. Entonces, claro, basado en los sentimientos no es posible la fidelidad y la perseverancia. Porque mientras vaya probando, seguiré estudiando esa carrera, pero el día que empiece a suspender y me sienta fatal, me siento fracasado, lo dejaré, huiré. Pues tampoco acabará la carrera, ¿eh? Entonces, es importante que la voluntad tenga un control. Y por eso hago yo un canto a la voluntad, sin miedo al voluntarismo, sin miedo, porque cuando la voluntad es libre no se pasa, porque la voluntad sigue la razón. Se pasa y es voluntarista cuando tiene miedo a decir no puedo más y reconocer que he fracasado y me siento fracasado. Pues sí, es verdad, no puedo más, pero no voy a seguir peleando con una cosa que es ilógica, porque no quiero aceptar el fracaso. No soportaría sentirme fracasado. Y por lo tanto, como no soporto sentir, voy a seguir empeñado en una cosa que no tiene sentido. Y soy voluntarista. Entonces, hago un canto a la voluntad, es la voluntad de querer. Quiero querer a mi mujer porque me da la gana. Quiero querer a mi marido porque me da la gana. Pero ¿cómo puede usted querer a su mujer que está gorda? Vieja, se está quedando calma por la menopausia. ¿No te parece más guapa las demás? Claro que sí. ¿Y no te gusta la más? Claro que sí. ¿Y entonces por qué quieres algo? Porque me da la gana. Porque me da la gana. Me da la gana quererla. Me da la gana. Quiero quererla. Pero tú sientes algo por tu mujer. Bueno, a veces. Pero yo lo que quiero es quererla. Y quiero a mis alumnos porque quiero. Pero si no te das cuenta que son... No te escuchan, están ahí. Bueno, sí, pero son mis alumnos. Les quiero. Y voy a hacerlo porque sea por ellos, porque me da la gana, porque les quiero. Pero, oiga, eso es voluntario. No, eso es una decisión de que he decidido querer. Porque me siento mal, me siento frustrado porque los alumnos no me hacen caso, no preguntan, yo pregunto y nadie responde. No se interesan, pero no, simplemente tienen vergüenza. No es que nos interese la asignatura, tienen vergüenza, no es desinterés. Y pues hay que aceptarlo, ¿eh? Y es que me siento, me aguanto, ¿eh? Y que mi mujer, pues me siento mal, pero quiero quererla porque me da la gana. Y a mis hijos, pero es que tienes unos hijos que son hiperactivos, que te están volviendo locos. Sí, pero yo los quiero porque me da la gana quererles. Pero ¿cómo puedes querer? Porque me da la gana. Y entonces cuando uno se entrena en querer porque me da la gana, consigue mucho dominio. Porque si no empieza la división entre no me siento bien, sufro, y entonces la voluntad se va debilitando y al final voy a donde me voy a sentir bien.
que es huir de donde me siento mal o estar con otra persona que me siento bien, y entonces me siento bien con la cerveza, me siento bien con el juego patológico, me siento bien con la pornografía, y me siento instantáneamente, luego me siento frustrado y esto, pero que al final voy buscando el placer instantáneo y la infelicidad a largo plazo o a medio plazo, porque el placer instantáneo que va contra la razón me crea luego una gran insatisfacción personal. Cuando el placer instantáneo está de acuerdo con la razón, no hay problema. Si yo voy a comer un bocadillo, porque tengo que comer un bocadillo, lo voy a comer bien y además voy a disfrutar comiéndolo. Tengo un amigo de Teruel que son muy bruticos, son aragoneses, que su padre, que era un sabio, le decía: mira, hijo mío, cuando vayas a hacer negocio con alguien, invítala a comer, dile, te invito a comer, y mira cómo come. Observa, que si no come bien, que es para él, no hagas negocio con él, porque tampoco lo va a hacer bien para ti. Entonces, pues vamos a comer bien, pero cuando hay que comer, y lo que hay que comer, lo que la razón diga, cuando diga la razón que hay que comer esto, esta cantidad, porque es adecuado, pues vamos a disfrutarla. Y cuando hay que hacer las cosas, pero según la razón, porque si actuamos sin la razón, actuamos con el corazón, dejamos de ser racionales y dejamos de ser maduros. Entonces la patología neurótica es una patología donde manda la afectividad sobre la razón y la voluntad. Las fobias, que es una patología neurótica, son miedos. La ansiedad es temor permanente, temor a que ocurran cosas. Esto es temor, la ansiedad es temor. Yo no he visto a nadie ansioso en su cuarto, en su casa, con música clásica y sin ninguna preocupación. No se puede ponerse ansioso. Siempre es ansioso porque tengo miedo, no voy a llegar a esto, me van a pedir cuenta de no sé qué. Y no, siempre es por miedo a algo. Por tanto, el trastorno de ansiedad. La depresión es una tristeza patológica. Es una emoción negativa, la que domina, que puede llevar a quitarme la vida. A hacer una cosa totalmente irracional, que es quitarme la vida. Como es el suicidio. Entonces, cualquier patología neurótica tiene que ver con un dominio de la afectividad sobre la razón y la voluntad. Entonces yo me callo ahora y acepto las preguntas que quieran. Vamos directamente a las preguntas. Buenas tardes. Muchas gracias. Quería saber cómo encontrar un equilibrio entre pactar con la resignación y luchar por cambiar las cosas, no las personas, que es bastante difícil, pero... Pues yo creo que es evidente. Es decir, si uno quiere cambiar las cosas, primero tiene que aceptarlas. Es decir, que querer cambiar una cosa porque me cabrea, porque me pone nervioso, no es querer cambiar la cosa mejor, sino simplemente para no sufrir. Y entonces no es la manera correcta de cambiar, se equivocará. Siempre que un padre corrija a su hijo enfadado, se va a equivocar. Por eso hay que intentar castigar cuando se ha pasado el enfado. Y a veces un padre no puede educar a un hijo. Esos padres que llegan, sobre todo, llegan a casa y se encuentran con adolescentes, tumbados en el sofá, siempre tumbados. El padre llega agotado a casa, no se va, y encuentra a su hijo tumbado. Yo aquí dejándome la vida y este tío... No se dan cuenta los padres que es que la posición normal del adolescente es estar tumbado, porque está... Pero es que ya se le pasará y se levantará, pero normal. Pero entonces el padre se pone y le pegaría una patada en el culo. Ese padre no puede educar porque va a educar enfado. Entonces tiene que ser la madre. Y una madre que tiene una hija que ha desarrollado y que es guapísima y tal, y que está, mi hija un día va a venir, la van a abusar de ella, le va a pasar algo, y que está todo el día controlando a su hija, le mira los cajones a ver si tiene no sé qué, invade su privacidad, porque tiene miedo que le pase algo, o que haga cosas bárbaras. Esa madre no puede educar a su hija porque va a educarla con miedo, se va a equivocar. Ni una madre puede educar por miedo a que le pase a su hija, ni un padre puede educar a su hijo porque le saca de quicio y es que me pone, y es que le echaría. Tampoco puede educarlo, le va a educar con la ira. Entonces, cuando uno tiene un problema, tiene primero que aceptarlo, pero no conformarse. Aceptarlo, pero no conformarse. ¿Cuál es la diferencia? Aceptar significa no quejas, no lamentos, no enfados, sino tristezas. Es decir, poner buena cara al mal tipo. Y conformarse es cruzarse de brazos y no hacer nada. Pasividad para resolver el problema. ¿Por qué la gente que tiene un problema no se enfrenta al problema? Cuando no se enfrenta al problema. ¿Por qué no quiere una persona que está sufriendo algún problema se enfrenta a resolverlo? La mayoría de las veces porque tiene miedo a no conseguirlo y sentirse más frustrado todavía. Porque mire, un estudiante
que tiene miedo a suspender, ¿qué es lo que hace? No estudia. Va allí y suspende. Es que no estudia, claro. ¿Qué pasa cuando me mato a estudiar y voy y suspendo? ¡Oh! Pues ese sí que se siente fracasado, porque ha estudiado. El que no ha estudiado, pues que... Ay, si apruebo sin estudiar, ya todavía sería genial, ¿no? Es decir, solo hay una clase... Pero claro, estudiar, matarse y luego suspender, eso sí que es un fracasado. Si es que no estudia, no es fracasado, es que no ha estudiado. Si una persona tiene un problema, intenta resolverlo y no lo resuelve, es un fracasado. Y se siente fatal. Si no intenta resolverlo, no fracaso. Tengo un problema que me fastidia, pero no estoy fracasado, porque no intento resolverlo. Porque tengo miedo a no conseguirlo y voy a sentirme mal. Porque tengo miedo a intentar resolver el problema y empeorarlo y sufrir más todavía. Siempre es el miedo. Porque lo lógico, si uno tiene un problema, lo lógico, lo racional es que tengo que resolverlo, ¿no? ¿Por qué no lo hago? Pues porque tengo miedo. Siempre es la afectividad. Entonces, hay que aceptar sufrir y hay que aceptar que ese problema se mantenga. ¿Qué es lo que pasa con los problemas que se estropean más? Pues que los padres o los matrimonios lo que quieren es resolverlo inmediatamente porque estoy sufriendo. Un problema que es difícil no se puede resolver inmediatamente. Hay que poner un ladrillo hoy inmediatamente, pero no se puede resolver, tardará 1 año, 2 años. Pues venga, vamos a empezar a resolverlo teniendo paciencia. Es que lo de paciencia es un dominio de la frustración continua. Vamos a resolverlo en 2 años, en 3 años. O vamos a intentar, no... Yo le digo a los pacientes que quieren adelgazar, mire, yo no quiero que adelgacen. Oiga, entonces ¿para qué cree que vengo yo usted aquí? Yo quiero adelgazar. Pues mire, yo no quiero que adelgacen. Yo lo que quiero es que pase hambre todos los días. Que pase hambre todos los días. Y ya verá como pasando hambre todos los días, adelgaza. Pero la gente que quiere adelgazar, no sé qué, entonces se pesa cada media hora. Y no adelgazo nada. Pues claro, es que tú quieres adelgazar a media hora, no puede ser. Tú olvídate de que quieres adelgazar. Y pasa hambre. ¿Cuándo se encuentra una cosa que quiere uno buscarla? Cuando no la busca. A veces hay que renunciar a resolver un problema. Lo que hay que luchar es por resolver un problema. Hay que luchar por mejorar, aunque no se consiga mejorar. Hay gente que quiere ser santa. Entonces, se desanima muchísimo cuando ve... No quieres ser santo, tú quieres luchar por mejorar. Hay gente que quiere ser perfecta, ideal. Unos fracasados totales. Las personas que tienen sentimiento de inferioridad son personas que tienen sentimiento de inferioridad porque quieren ser como les gustaría ser. Y como no lo van a ser, nunca van a ser, porque el que les gustaría ser ideal, siempre se van a sentir inferiores. Y se van a sentir inferiores y por lo tanto amargados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Renunciar a ser como me gustaría ser. Renunciar a ser perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ser feliz. Y ser feliz luchando por mejorar. Un poquito, luchando por mejorar. Disfrutar con la pelea por mejorar. No por la pelea de ser perfecto. Porque eso nunca vas a serlo. Entonces vamos a parcializar las metas. Vamos a resolver un poquito el problema. Porque si resuelvo un poquito el problema y pasa 1 año y hemos resuelto un poquito, vemos que se puede mejorar. Entonces vamos a seguir mejorando el año que viene. Y como se puede mejorar, vamos a mejorar el 3er año. Y al cabo de 10 años, igual se resuelve el problema. Pero desde la aceptación. Si no soporto, lo que haré es huir, me marcho, me dejo a esta persona. Porque no soporto que siga siendo así. Una persona con el marido es que solo piensa en el fútbol, solo piensa en los amigos, en la caza, y es que ya estoy harta de estar aquí esperando a ver si un día se da cuenta de que soy más importante que el fútbol, que el Madrid o que los Osasuna. Bueno, pues sí, pero no te obsesiones con eso, porque si te obsesionas y quieres resolver el problema, pondrás a tu marido continuamente en un brete entre el fútbol o tú. Y el peligro es que decida el fútbol, Entonces, ¿por qué no compartimos el fútbol y yo? Entonces, unos ratos el fútbol, a ratos yo, me voy a conformar con un poquito. No, yo quiero todo a mi marido, o todo o nada. Pues entonces al final te quedarás con nada, ¿no? ¿Por qué no aceptas que tienes que compartir a tu marido con el fútbol? O con los amigos. Y te conformas con una partecita. Quizá dentro de unos años puedas un poco más. Y quizá dentro de 2 años un poco más. Yo no sé si he respondido. Pero aceptarlo y tener la ilusión de mejorarlo más que de resolverlo. El fondo. Buenas tardes. Buenas tardes. A unos jóvenes y niños pues se les puede ayudar, ¿verdad? Mucho para que dominen el afecto y lleguen a una madurez. Pero una persona adulta, inmadura, ¿puede cambiar? ¿Se puede poner un buen plan para ayudarle a madurar? ¿O hay que soportar y ayudarle muy así a pocos? Gracias. Esa es la pregunta de siempre, ¿no? Y yo pongo un ejemplo, porque es como... Hay gente que lleva fumando 30 años, 40 años. Y un día lo deja.
parecía imposible, ¿no? Este se ha fumado, lo ha dejado. O hay gente que ha bebido y lo ha dejado. ¿Por qué? Generalmente porque la gente que deja el tabaco es porque lo ha estado intentando muchas veces. Y lo consigue siempre a la última. El problema es que siempre es a la última y no se sabe cuándo es la última, pero hay que seguir intentando hasta la última. El que tira la toalla y deja de intentarlo, ese no lo consigue. Si uno pensase que la gente no puede cambiar, estaría negando la libertad de las personas. Es verdad que la libertad está muy reducida en las personas dependientes y en las personas muy inmaduras. Pero siempre queda un poco de libertad. Que si se riega bien, que si se abona, que si se saca el balcón para que le dé el sol, esa libertad va creciendo poco a poco. Y quizá dentro de 10 años sí. Si usted me pregunta si se puede cambiar en un mes una persona de 50 años que es un inmaduro y que se coge rabietas del niño pequeño, uno se pone histérico, es que no sabe, porque nadie me hace caso, en esta casa nadie me hace caso, solo el perro sabe recibirme. Yo llego allí y el único que sabe recibirme es el perro, aquí nadie se preocupa de mí. Y entonces monta un lío para que se preocupe, le hacen caricias y tal un poco para que se le pase el enfado y tal, y cuando ya está por el enfado le vuelven a dejar de hacer caso. Ya montan, no, pero como una rabieta, ¿no? Bueno, pues entonces es verdad que no va a poder cambiar en un mes, entonces no va a poder cambiar. Pero ¿por qué no va a cambiar en 5 años, en 10 años? Hay una película, bueno, el cine muchas veces refleja parte de la realidad, que es Cuando un hombre ama a una mujer, que es una película de Meg Ryan y Andy García, que es una chica que bebe, que tiene problemas del alcohol, ¿no? Hay gente que dejar el alcohol, dejar el tabaco, dejar el juego patológico, dejar las adicciones, es muy problemático. ¿Por qué? Porque han perdido la libertad. No hay pastillas para dar voluntad, para decir que no. No hay pastillas para que la voluntad diga que no a lo que tiene que decir que no, y tiene que decir que no lo que la razón le dice que tiene que decir que no, ese vicio, ¿no? No tienen voluntad, y no hay pastillas para la voluntad. Y si no hay voluntad, no hay libertad, porque la libertad es de la voluntad. ¿Y cómo se mide la intensidad de la voluntad? ¿Cuál es el termómetro de la intensidad de la voluntad? La virtud de la fortaleza. La fortaleza. Cuanto más fortaleza, más voluntad. Cuanto más voluntad, más libertad. Cuanto más libertad, digo más voluntad, más capacidad de amar. De amar, no de enamorarse, sino de amar. De amar. De amar porque me da la gana. Entonces, es verdad que no se puede cambiar, pero ¿por qué no dentro de sí? Y para eso necesita una persona al lado, que le anime, que esté ahí. Yo he visto gente con problemas de alcohol, que si tiene una familia unida, si tiene una familia que le quiere, tarde o temprano lo sacarán del huerto. ¿Quiénes se quedan por el camino? Pues gente que su familia pasa de ellos, que no tienen familia, que no tienen nadie dentro que les está animando, ¿no? Es verdad que a veces tardan 10 años o 15 años, ¿no? Pero no tirar la toalla, nunca se puede mejorar. ¿Pero cuándo se puede mejorar más? Cuando uno quiere. Hay que conseguir que la gente quiera. Con la poca voluntad que tienen, que siempre tienen un poco, que quieran. Porque la gente, yo les digo a los pacientes, es que eso es muy difícil. Cambiar por dentro es muy difícil, sí. Y les digo, ¿sabe que usted ha hecho una carrera difícil? Ha sacado una tesis difícil. Ha hecho un máster difícil. Se ha casado, ha educado hijos. Todas esas cosas son muy difíciles. El problema está en que la gente hace cosas muy difíciles en el mundo exterior para triunfar fuera. Porque vivimos en una sociedad de winners o losers. Hay que triunfar fuera. Cuando sea famoso, cuando tenga un trabajo fenomenal, cuando gane mucho dinero, seré feliz. No. Solo se puede ser feliz cuando uno es dueño de sí mismo. Cuando triunfa por dentro, no cuando triunfa por fuera. Y la gente es esclava del éxito exterior. Y no son dueños de sí mismos, porque están atrapados por el éxito, la necesidad de éxito. Son personas que están saltando obstáculos, vallas, obstáculos, una detrás de otra. Y le preguntas, ¿pero por qué saltas vallas? Porque tengo que saltar a la siguiente valla. ¿Y por qué saltar a la siguiente? Porque tengo que sacar otra. ¿Pero dónde vas? No lo sé, pero yo tengo que saltar la valla. ¿Y él feliz haciendo? No lo sé si soy feliz, pero tengo que saltar la valla. No me interrumpa, yo tengo que saltar valla. ¿Pero para qué saltas vallas? ¿Y por qué saltas vallas? No lo sé, pero no me hagas pensar, no me crees conflictos. Yo tengo que seguir haciendo esto. Porque me han dicho, pero prepárate un poquito y piensa si eres feliz así. Si eres libre así. Si lo haces porque te da la gana. Porque si no, no vas a ser feliz. Podrás tener una gran sensación cuando saltas la valla. ¡Qué bien! Usted no sabe lo que es la sensación de saltar una valla y no tirarla. Sí, es una sensación de verdad, te sientes muy bien, pero eres feliz. Si estás atrapado en eso, estás atrapado en el alcohol, las drogas, el sexo. El sexo engancha mucho más que otras drogas, ¿eh? Es terrible la tragedia de la pornografía en internet. Es terrible. Y a la gente le hace sentirse esclavo de ello y por lo tanto no libre. Y si no es libre, no puede ser feliz. Están frustrados permanentemente. Y lo único que hacen es
acudir más a esa sensación placentera para anestesiar un poquito durante un rato la sensación de infelicidad. Pero se puede salir porque siempre hay un poco de libertad. Pero hay que convencer a esa persona que con esa poca quiera como quiere el glotón su comida, como quiere el avaro su dinero. Hay gente que me dice, no, yo voy a intentarlo. Me dicen, oiga, mira, me ha convencido, lo voy a intentar. Yo digo, no quiero que lo intente. Pero oiga, que sí, que lo voy a intentar, que yo no quiero que lo intente. Pero, oiga, pero si me ha dicho usted que tengo que hacerlo. Sí, yo no quiero que lo intente, quiero que lo haga. Porque la gente que lo va a intentar, lo intenta 3 veces, lo ha intentado, ya lo deja porque lo ha intentado, ¿no? El que va a hacerlo no lo deja, sigue, porque no va a intentarlo, va a hacerlo. Tardará lo que sea, pero es que no va a intentarlo, va a hacerlo. El que lo va a intentar, lo intenta 5, 10 veces, para transmitirlo, oiga, mira, que lo he intentado hasta 20, ¿no le parece suficiente? ¿No le parece que ya puedo tirar la toalla? Que son 20, que no solo 3 veces, 20 veces, no lo he conseguido. Por tanto, ¿verdad que tengo el derecho a dejarlo? No, porque es que no quiero que lo intente, quiero que lo haga, aunque tenga toda la vida, porque se está jugando la felicidad. Y solo hay una vida para ser feliz. Y aunque tarde 50 años en conseguir ser feliz, que significa conseguir ser libre y racional, pues mire, tendrá otros 30 años para disfrutar, porque la vida media ahora son 80, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena. Pero es que si no se coge ese camino, se coge el camino del placer y de sentirme bien, es que no hay esperanza de ser feliz. Se puede cambiar lentamente, sobre todo si uno tiene al lado apoyo y si conseguimos venderle, porque a veces hay problemas de vendedores. La gente no vende la felicidad, no vende la libertad, vende mucho más los gimnasios, estar cachas. Viva el cuerpo, muerta el alma, viva el cuerpo. Y todo el mundo, yo no he visto ningún chaval que esté en el gimnasio allí levantando pesas para tener bíceps, Y estoy diciendo, uy, cómo peso, quitarme. Todo el mundo, ponme más, que quiero tener. Todos machagándose, ¿no? Y para correr la maratón de Nueva York, miles de tíos corriendo la maratón de Nueva York. Hay que machacarse, y además hay que pagar un pastón de dinero, Pues a correr la maratón. O para estar guapas por fuera, piercing, tatuajes y no sé cuántas cosas para la belleza externa. Y les digo a las pacientes, a veces las pacientes que vienen, no lo digo inmediatamente, no presentaría que soy un poco, pero cuando digo, qué guapa está, qué guapa viene, ¿no? Entonces se relajan un poco, bajan la guardia y por dentro están guapas. ¿Por dentro? ¿Y qué es estar guapo? Oiga, parece mentira, usted sabe qué es estar guapo por fuera, ¿no? Y sabe perfectamente, cuando sale de casa, se mira ya la última mirada al espejo. Ahora, ya puedo salir. Porque tal, y sé lo que es la belleza exterior, el pelo, tal, el maquillaje, la sombra, no sé cuántos, y la belleza interior, que ser buena persona, bueno, es una belleza moral, no, la belleza psicológica interna, ¿qué consiste? Nadie sabe. Pues mire, le voy a dar otra primicia. Voy a decirles la belleza interior y con esto les dejo. La belleza interior. ¿En qué consiste la belleza interior? Tener paz y alegría siempre. Paz y alegría. Paz es tranquilidad, alegría es una emoción positiva, porque lo que quita la racionalidad y la voluntad son las emociones negativas. Si uno tiene paz y alegría y la defiende con capa y espada, porque las emociones negativas me las provoca el mundo y no quiero que me provoque el mundo emociones negativas, para mantener la paz y alegría, entonces todo el mundo quiere estar con una persona tranquila y alegre. Uno no quiere estar con un cenito, con un pesimista, con un quejica, quiere estar con una persona alegre y quiere estar con una persona tranquila, habitualmente. Es una belleza psicológica, porque fundamentalmente la psicología es la afectividad. Porque la inteligencia y la razón y la voluntad es del alma, espirituales. Lo que es puramente psicológico es la afectividad. Paz y alegría. Siempre. Eso es estar guapas por dentro y guapos por dentro. Aunque la emoción nos anima a seguir y el sentimiento también, la razón nos dice que es la hora ya de cortar. Pero vamos a agradecer de nuevo a Fernando por la conferencia y mañana seguiremos.